Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y haga la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso, hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje. El día de hoy estaba orando por el mensaje y de verdad que sentí algo muy pesado en mi corazón que de verdad quiero compartir con ustedes. Y eso me gusta llamarlo un mensaje fundamental. Y bueno, ¿qué es un mensaje fundamental? Bueno, saben, hay muchos sermones que pueden animarnos, pero algunos mensajes tienen la capacidad de anclar tu alma. Quiero decir, realmente arraigarla, mantener el árbol de tu vida estable en la tormenta. ¿Saben a lo que me refiero? Anclarla a tu alma. Y hoy quiero darles ese tipo de mensaje fundamental y para prepararlos para eso, muchos de ustedes recordarán que si han estado aquí por un tiempo, en el 2020, justo después de que comenzó la pandemia, tuve una lesión espinal que cambió mi vida. Tuve un accidente en bicicleta y fui un poco tonto. Volé por encima del manillar y terminé chocando contra un poste a una velocidad muy alta. Perdí toda la sensación en mis brazos y en mis dedos y pues fue una lesión espinal. Pasé gran parte del 2020 usando un collarín cervical y ¡wow! Esa fue una experiencia interesante. No sé si alguna vez has tenido una experiencia así, pero ¡wow! No pude conducir en todo ese tiempo que usé el collarín y por supuesto el problema con el collarín cervical es que no puedes esconderlo. Lo cual es frustrante, es como una gran bandera de soy un tonto, ¿saben a lo que me refiero? Porque la gente no puede resistirse en preguntar, ¿qué te pasó? Y por supuesto, en mi caso, no fue algo muy genial, no fue como si hubiera hecho algo súper interesante. Así que, en vez de decir algo como de que me caí de mi bicicleta, ¿saben a lo que me refiero con el tiempo? Deseaba inventar una historia como que rescaté a un grupo de niños huérfanos de un tren a toda velocidad. Y luego, ¿saben? Quería que fuera algo glorioso, pero no, simplemente era como, sí, me caí de mi bicicleta. Y luego la siguiente pregunta era, ¿llevabas casco? Por supuesto que no. Pero ya saben, era como que no había nada divertido que decir al respecto. ¿Saben a lo que me refiero? Era simplemente que cada conversación se traducía en dos cosas: en lástima embarazosa y en bromas sobre Darth Vader. No sé por qué son así. Porque ya saben, entiendo el parecido, especialmente durante la pandemia tenía que llevar una mascarilla encima del collarín y entonces, ya saben, todos decían que parecía del lado oscuro. ¿Saben a lo que me refiero? Y lo entiendo, puedo admitirlo, soy lo suficientemente hombre para admitirlo. Puedo verlo, se parece con esto. Saben, mirando hacia atrás, si pudiera reflexionar sobre esa experiencia, aprendí mucho y quiero compartir algunas de esas lecciones que aprendí en esa temporada. Saben, la parte más difícil no fue simplemente la batalla física. Y sí, hubo muchos problemas porque no podía conducir, tampoco podía dormir bien porque tenía que dormir con esto puesto. Y apenas podía comer, ¿saben? Porque era difícil abrir la boca cuando tenía el cuello apretado. No podía enviar mensajes de texto porque no sentía mis pulgares. Y fue realmente extraño no poder hacer eso, pero ni siquiera fueron las cosas físicas. Fueron las cosas mentales. De verdad, no sé cómo decirlo, fue la espera. Y es que el médico quería hacer este tipo particular de cirugía espinal, que para mí era realmente complicada porque tengo artritis reumatoide, pero tendrían que ir por el frente y apartar mis cuerdas vocales para hacer toda la cirugía en mi columna vertebral. Y es que había una probabilidad de 1 entre 4 de que perdería la capacidad de hablar y tragar. Y saben, eso es bastante importante para mi vocación. Si no lo saben, ahora lo saben. Y es que, de verdad, para ser honesto, tuve que esperar 3 meses completos con este collarín antes de saber si podía evitar la cirugía, ¿verdad? Y como pueden imaginar, mi mente estaba por todas partes, especialmente yo con mi don de la imaginación yendo a lugares oscuros. Era como un agujero negro de cómo sería mi vida. ¿Cómo predicaré si no tengo voz? ¿Cómo será comer si ni siquiera puedo tragar? ¿Cómo se sentirá mi matrimonio? Fue como, nuevamente, un agujero negro para mi cerebro. Desde el momento en que me despertaba era fácil preocuparme.
Y es que la única forma real de evitar caer en ese agujero negro era comenzar a adorar a Dios y a servir a los demás. Fue como si la adoración sacara de mi mente, de mí, y la enfocara en Dios, lo cual es algo bueno, porque ese es el propósito de la adoración, ser consciente de su grandeza, no del tamaño de nuestros problemas. Y respecto a servir, me hizo consciente de los problemas de otras personas. Me di cuenta de que no era el único que estaba pasando por esto. Hay otras personas por ahí que también necesitan ayuda. Y es que al mirar hacia atrás me di cuenta de algo muy profundo, que es que mis problemas no son mi mayor problema. ¿Saben cuál es? Es mi egocentrismo. ¿Está bien? Mis problemas no son el mayor problema, es mi hiperconciencia de mí mismo. Dios me lo dejó claro en esa temporada. Me dijo, oye Peter, puedo resolver muchos de tus problemas, pero en realidad estoy tratando de solucionar algo más grande que tus problemas, que es tu enfoque en ti mismo. Y es que quería señalártelo. Y es que verán, la adoración y el ministerio son lo que nos hacen pensar en cosas más grandes en nuestras vidas. Nos liberan de nuestras necesidades exageradamente amplias. Todos tenemos necesidades exageradamente amplias que debemos resolver en nuestras vidas. Y como dice mi pastor Chris Hodges, a veces Dios resuelve nuestros problemas y a veces nos da una misión que es más grande que nuestros problemas. Al final del día no puedes elegir lo que Dios elige por ti. Pero el punto sigue siendo el mismo. Tienes una tarea y es simplemente servir a Dios y servir a las personas. ¿Entienden la idea? Es bastante simple, de hecho. Digo todo esto, iglesia, porque tengo la sensación de que hay algunos de ustedes cuyo enfoque está un poco desviado. Han estado mirando las cosas equivocadas. Les falta algunas de esas disciplinas como la adoración y el servicio y se están perdiendo en esa misión. Como resultado se están perdiendo la alegría y la fuerza que Dios quiere que tengan en esta temporada actual. Y es que aquí está la verdad. En temporadas como estas es fácil obsesionarse con preguntas como ¿por qué yo? Es la oración clásica que todos hemos susurrado a Dios en algún momento. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y nuevamente, ¿no es que es un enfoque en mí mismo? Así que lo que quiero hacer el día de hoy es recordarles 4 verdades bíblicas para tener en cuenta cuando se encuentren en una temporada de ¿por qué yo? Y quizás hoy no estés en una temporada de ¿por qué yo? Y es que quizás hoy tu vida es buena, vas a salir y vas a disfrutar del sol, vas a terminar esos fuegos artificiales ilegales que no deberías tener, ya sabes, que no terminaste correctamente, pero vas a salir y vas a divertirte un poco. Tal vez ahora mismo no estás pasando por una temporada de ¿por qué yo? Pero permíteme decirte, iglesia, que en algún momento estarás en una, ¿de acuerdo? Solo la ley de las probabilidades dice que en algún momento tendrás una crisis de identidad importante, un diagnóstico médico grave o un proceso de duelo, ¿está bien? Todos los tenemos regularmente y lo digo por esta razón de que quiero animarte a que tomes notas hoy sobre estas 4 verdades durante una temporada de ¿por qué yo? Porque en algún momento querrás mirar hacia atrás y consultar esto. Y si no tenemos las habilidades para mantener nuestros corazones anclados, el diablo, te lo prometo, el diablo te mantendrá a la deriva por todo tu ser, por todas partes. Así que si tienen sus Biblias, acompáñenme en Isaías 43. Es un pasaje hermoso, lleno de promesas maravillosas. Comenzaremos en Isaías 43, versículo 1. Y esto es lo que Dios dice a ti y a mí. Él dice, no temas porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. ¿Recuerdas cuando estabas en el patio de recreo y tenías que elegir equipos para jugar a la pelota o lo que tú quisiera que hicieras? Y algunos de ustedes eran como yo, siempre eran los últimos. ¿Está bien? Bueno, escucha, Dios no te ha dejado al final. Él te ha llamado, te ha elegido. Él te ha llamado. No solo dijo, oigan, todos ustedes pueden unirse, sé que algunos de ustedes son terribles, pero ya lo resolveremos después. No, Él dijo, tú, te quiero a ti, te ha elegido a ti por tu nombre y dice que tú eres mío. En otras palabras, quiero que estés en mi equipo y yo te llevaré. Cuando pases por las aguas, estaré contigo. Cuando cruces los ríos no te arrastrarán. Cuando camines a través del fuego, esas temporadas ardientes, cuando tienes problemas con tus compañeros de trabajo, problemas financieros, diagnósticos médicos, cuando camines a través del fuego, no serás quemado, las llamas no te consumirán. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Eres quién?
tu Salvador, el que te salva. Esto te cambia a ti. Cuando lo sabes, cuando permites que esta verdad se arraigue en tu corazón, te lo digo, caminas con confianza. ¿Sabes a lo que me refiero? Estarás como que un poco más seguro de ti mismo, porque sabes que nada te pasará. Te dices, hey, tú tienes esto, mi Padre está en el cielo, es más grande que el tuyo. Sabes, mi Dios puede vencer al tuyo, lo que tú pienses. Pero te darás cuenta que simplemente estarás seguro de que dirás, estoy haciendo equipo con mi Padre en el cielo y vamos a ganar, ¿verdad? Y es que puede que no sea algo, pero sirvo a alguien que sí lo es y todo va a salir bien. ¿Ves? Dios te ha llamado por tu nombre. Has sido elegido. Pero ¿qué significa ser elegido? ¿Y para qué hemos sido elegidos a ser? Esa es la pregunta definitiva, ¿verdad? ¿Elegidos para hacer qué? Bueno, a lo largo de toda la Biblia vemos esta palabra, elegido. Y si estás ahí afuera y no te sientes valioso y piensas, ¿sabes? Creo que mucha gente se me acerca regularmente y me dice, sí, pero Pastor Peter, quizás haya sido elegido, pero no creo que Dios vaya a hacer grandes cosas a través de mí. No conoces mi pasado, no conoces mi divorcio, mi disfunción. No, ser elegido significa que tu dolor se convertirá en tu plataforma. Dios nunca desperdicia el dolor, pero Pastor Peter, ni siquiera terminé la escuela secundaria, no soy extrovertido, no soy lo suficientemente gracioso. No, has sido elegido y ¿sabes lo que significa? Eres la persona perfecta para el trabajo. Así que deja de inventar excusas, deja de jugar el papel de víctima. Nuevamente, Isaías dice, no temas, vas a hacer grandes cosas, vas a desafiar las probabilidades, no por ti, sino por Dios. Pero de nuevo, ¿elegidos para qué? Bueno, averigüémoslo. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son un pueblo elegido, un sacerdocio real, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Eso, en otras palabras, ¿por qué fueron elegidos? Para que proclamen las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué fueron elegidos? Para proclamar sus alabanzas. En otras palabras, fuimos elegidos para adorar. Somos personas que naturalmente tendemos a enfocarnos en nuestro Dios más que en nuestros problemas. Somos personas que naturalmente nos enfocamos en todas las cosas maravillosas de nuestro Padre Celestial, más que en las cosas imperfectas de nuestros problemas terrenales. Saben, eso es por lo que seremos conocidos. Fuimos elegidos para proclamar sus alabanzas y esto fluirá de nosotros frente a nuestros compañeros de trabajo. Se preguntarán, bueno, ¿por qué no te quejas más? Deberías hacerlo. Bueno, es porque la verdad es un poco difícil cuando estás demasiado bendecido como yo. ¿Sabes a lo que me refiero? Es que eso es lo que sucede cuando alabas. Y puede que no siempre tenga sentido para todos los que te rodean, pero ¿sabes qué? Cuando eres elegido para proclamar sus alabanzas tendrá un efecto. Así que la primera verdad que debes recordar es esta: fui elegido para alabar. Y algunos de ustedes dirán, bueno, no tengo ganas de alabar. Bueno, de nuevo, la alabanza no es un sentimiento, es una elección. Y adivinen qué, cuando eliges alabar, adivina qué, el sentimiento te perseguirá, te acosará. Y lo siguiente que sabrás será que te preguntarás, ni siquiera sé por qué siento paz, por qué siento alegría. ¿Por qué? Porque no es una paz circunstancial, es una paz sobrenatural. Tú fuiste elegido para alabar. Pero luego Pedro continúa diciendo que no solo fuimos elegidos para alabar, sino que fuimos elegidos para hacer ministerio, fuimos elegidos para servir. Mira el versículo 12, es el mismo pasaje, solo salta algunos versículos hacia adelante. Pedro dice, lleven una buena conducta entre los gentiles, para que, aunque los acusen de hacer el mal, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día de su visita. En otras palabras, Él va a regresar. Algunas de estas personas te dirán que lo malo es bueno y te dirán que las buenas obras que haces son malas, pero algunas de estas personas no lo admitirán hasta que Jesús regrese. Así que algunas de estas personas serán tercas, pero hey, estás llamado a servir. Mientras tanto, no cambia tu trabajo. Si te preguntas cuál es tu trabajo no es hablar mal de todos. Tu trabajo no es ser malo con todos los que son malos contigo. No, tu trabajo es vivir vidas tan buenas entre ellos que aunque te acusen de hacer mal, vean tus buenas acciones y glorifiquen a Dios. Entonces, en otras palabras, la segunda cosa que hacemos en una temporada de Por qué Yo es esto: fuimos elegidos para servir. Y otra vez, cuando sirves, te alejas de ser egocéntrico y te enfocas en los demás, en una misión más grande que tus problemas. Pero aquí está el problema con lo que muchos cristianos se confunden en este momento. Así que, bueno,
Está bien, Pastor Peter, Dios me eligió, lo cual supuestamente es algo bueno. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Quiero decir, ¿cómo reconcilio que Jesús dijo en Juan 10:10 que vine para que tengas vida en abundancia? Y bueno, si eso es cierto, entonces, ¿cómo reconcilio eso con mi sufrimiento? ¿Por qué mi vida es tan difícil? Bueno, nuevamente Jesús no dijo que no ibas a pasar por el fuego. De hecho, Isaías 43, acabamos de leerlo, vas a pasar por el fuego, vas a atravesar los ríos. Pero, ¿sabes? Los ríos no te inundarán y el fuego no te quemará, ¿está bien? ¿Tiene sentido eso? La presencia de adversidad no anula el hecho de que el favor de Dios está sobre ti. De hecho, aquí hay algo que te hará pensar, ¿está bien? Esto sonará un poco contradictorio, pero quiero que me sigas, ¿de acuerdo? Dios nos eligió para adorar, Dios nos eligió para servir, pero ¿sabes qué más nos eligió hacer? Nos eligió para sufrir. Mira este versículo, Filipenses 1:29. Esto fue escrito mientras el apóstol Pablo estaba en prisión. Él sabía esto, lo escribió mientras estaba en prisión. El apóstol Pablo dice, porque a vosotros os he concedido de gracia por Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Así que felicidades. Tu solicitud ha sido concedida. Espera, ¿cómo? ¿Qué? ¿Yo firmé eso? ¿Me inscribí en eso? En realidad es todo un honor. Eres bendecido. Se te ha dado el alto llamado de sufrir. Y algunos de ustedes estarán pensando, ¿de qué estás hablando? Eso suena como una tontería. Pensé que, bueno, nuevamente aquí está el punto. Está bien, si Cristo vino para darnos vida en abundancia. Eso es completamente cierto, Juan 10:10. Pero adivinen qué, Filipenses 1:29. También fuimos llamados a sufrir. Tenemos que dejar esos dos versículos que parecen paradójicos al principio, simplemente se incuben. Pero después de un tiempo te darás cuenta de que en realidad la vida en abundancia y el sufrimiento son dos caras de la misma moneda. Y si no comprendes esto, te perderás de una de las mejores partes del cristianismo. Oh, estoy emocionado por ustedes. Tienen la bendición de tener la oportunidad de sufrir. Y nuevamente, si no entiendes esto, te perderás de mucho. Así que hace un año tuve la oportunidad de predicar en una iglesia en Toronto. Honestamente, probablemente una de las iglesias más increíbles en las que he predicado en los últimos años. Es una iglesia diversa de un par de mil de personas que se reúnen en una escuela secundaria y me recordó a los primeros días de Substance y por supuesto, literalmente fue uno de los momentos más destacados de mi año poder predicar allí. Y bueno, por supuesto, hace como un mes recibí una llamada de este pastor y estaba en una situación de crisis. Pensé, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Y me dijo, pastor, nos acaban de sacar de nuestro edificio. Y yo le pregunté, ¿qué quieres decir con sacados? ¿Literalmente nos desalojaron o solo les dieron una semana de aviso? Y por supuesto ya saben que eso siempre tiene un impacto masivo en las finanzas y en las personas. Así que pregunté, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Me dijo, bueno, recibí una llamada del consejo escolar y básicamente me dijeron, hey, la Biblia es discurso de odio, así que lo estamos desalojando. Entonces pregunté, oye, ¿y estás seguro de la llamada? Y me dijo, pues sí, lo acaban de decir ahora. ¿Acaso hicimos algo? ¿Habré dicho algo en alguno de mis sermones? ¿O acaso alguna de nuestras personas hizo algo que justifique esto? Y pues él dijo, literalmente, esto es lo que dijeron. Y es que no, son tus acciones, son tus creencias, es tu Biblia. Creemos que la discrepancia es igual al odio y por lo tanto te estamos desalojando. Entonces añadió, no tenemos protecciones legales, ni siquiera en Canadá. Es aún peor porque hay menos protecciones legales para las iglesias. Y así que yo, por supuesto, estaba atónito. Decía, Dios, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Cuando todo esto acabe, vamos a estar todos muertos, ¿verdad? Esa es la definición de odio, ¿verdad? No es una creencia, es un comportamiento, ¿verdad? E irónicamente, ¿sabes? La parte más triste fue que paradójicamente la única razón por la que estaban alquilando la escuela secundaria era porque en realidad son dueños de un edificio, pero el consejo municipal ni siquiera les permite ocupar su propio edificio por la misma razón. Así que no pueden mudarse al edificio que ya poseen porque la ciudad los ve como personas odiosas y ya saben, estas cosas no son raras. Quiero decir, Dios mío, podría nombrar probablemente otras 40 iglesias ahora mismo que están pasando por un problema similar. Pero, ¿qué le puedo decir a este hombre en este momento? Quiero decir, él está literalmente de luto porque sabe que probablemente tendrá que despedir personal.
Esto significará que la gente abandonará la iglesia. Esto significará una temporada de muchas críticas y de repente toda esta difamación está sucediendo en las redes sociales y él está pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y es que la verdad, para ser honesto, no sabía qué decir, pero sabía que estaba tentado a entrar en un espacio mental de ¿por qué yo? Y de la nada, todas estas escrituras comenzaron a surgir en mi corazón. Y es que, iglesia, es por esto que memorizo las escrituras, ¿ok? Y es muy importante memorizar las escrituras. Y tengan en cuenta que esto viene de alguien que tiene TDAH. No es fácil para mí memorizar cosas. Me obligo a hacerlo, pero aquí está la razón por la que lo hago. Porque cuando interiorizo las escrituras, entonces Dios puede usarlas en el momento adecuado para hablarles, ¿ok? Entonces es como si estuvieras memorizando casi como un vocabulario a través del cual Dios puede hablar. Y por supuesto, por lo general, cuando lo memorizo no se siente muy profundo. De hecho, si puedo ser honesto, la mayoría de los días pienso, ¡ay, debo hacerlo! ¿Saben a lo que me refiero? Debo entonces lo interiorizo, ¿verdad? Y luego en el momento adecuado Dios simplemente lo sacará y será poderoso y profético y el Espíritu Santo puede hablar a través de ustedes. Así que si quieren aumentar lo profético en sus vidas, tienen que memorizar las escrituras. Bueno, de repente en ese momento sentí como si el Espíritu Santo simplemente hiciera que todas estas escrituras surgieran de la nada y me dijo, Peter, quiero que le digas a este pastor estos versículos. Y aquí están los versículos que le dije por teléfono ese día. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 7 dice, Dios es justo, Él pagará con problemas a los que les causan problemas y dará alivio a ustedes que están siendo afligidos. Wow, es una escritura directa, ¿no es cierto? Esto es lo que la palabra de Dios nos promete. Él pagará con problemas a los que les causan problemas y dará alivio a ustedes que están siendo afligidos. Les prometo que nuestro Dios les dará alivio. No puedo prometerles cuándo o cómo, pero les prometo que Él tratará con estas personas y les dará una recompensa en medio de eso. Y por eso Pablo dice en 2 de Corintios 12:10, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y es que así lo dice, no puedo creerlo, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí es donde el poder de Dios se encuentra conmigo. Ahí es donde su poder realmente se encuentra conmigo. Porque si eres insultado por causa del nombre de Cristo, en la Biblia dice que eres bendecido. La palabra griega allí significa ser envidiado, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre tus hombros. Quiero ese espíritu en mi vida. Gloria, eso significa que todos te están mirando como, wow, míralo, mírala. Si eres insultado, entonces es cuando obtienes eso. Primera de Pedro 4:14, ¿verdad? De hecho, cuando es sufrimiento designado por Dios, siempre hay un lado positivo en el sufrimiento. Por lo tanto, también nos regocijamos en nuestras tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia carácter y el carácter esperanza. Romanos 5:3, en otras palabras, si queremos estar llenos de esperanza, iglesia, eso significa estar llenos de optimismo. No sé ustedes, pero yo no soy una persona naturalmente optimista, pero quiero ser una persona optimista. ¿Y saben qué? Irónicamente, viene a través de regocijarnos en nuestro sufrimiento. No simplemente sufrir. Algunos de nosotros sufrimos innecesariamente solo por nuestras malas actitudes. ¿Y por qué hacemos eso? Porque nos gusta la lástima, nos gusta la compasión y nos alimentamos de eso, ¿saben? Como, lo cual es triste. ¿Y crees que tuviste un mal día? Mi día fue así. Como si alguna vez ese argumento funcionara, ¿verdad? Pero bueno, no estoy hablando de sufrir. Estoy hablando del sufrimiento divinamente designado. Estoy hablando de regocijarse en medio de la dificultad. ¿Qué significa regocijarse? También nos regocijamos, significa volver a la alegría, significa elegirla. Y es que tienes que entender que no es un sentimiento, es una elección y eliges volver a la alegría en medio de ello, no en medio de las pruebas y eventualmente las emociones vendrán a ti. ¿De acuerdo? Así que en medio de todo esto, estoy en el teléfono hablando con este pastor y está devastado y ahora piensa que va a ser un caos y que tendré que despedir al personal. Le digo, escucha, sé que todas estas promesas, estas escrituras, a veces
Dios no siempre cumple con nuestro tiempo y sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero quiero que sepas que Substance está contigo de corazón y alma, financieramente, lo que necesites, solo llámame. Queremos estar allí para ti y queremos ser las manos y los pies de Dios para ti en medio de esta situación. Y por supuesto, mientras él compartía toda la tragedia por la que había pasado en las últimas semanas, no pude evitar pensar en Corrie ten Boom. ¿Alguna vez has oído hablar de la historia de Corrie ten Boom? Era un sobreviviente del Holocausto. Escribió este famoso libro llamado El Refugio Secreto. Y es que era una cristiana en los Países Bajos que ayudaba a los judíos a escapar de los campos de concentración. Y por supuesto la atraparon ayudando a los judíos a escapar y terminó siendo enviada al campo de concentración junto con su hermana. Entonces Corrie y Betsy, cuando la arrojaron por primera vez a este campo de concentración, las pusieron en esta barraca que estaba al lado de la casa de torturas. Y la forma que ella lo describe, chicos, fue tan horrible. Quiero decir, día y noche había gritos que resonaban por las paredes y era un infierno completo. Ella dijo que muchos días, cada día traía algún tipo de victimización absolutamente cruel e inhumana que la dejaban solamente temblando y temblando. Y dormían en esta barraca escuchando estos gritos constantes. Por supuesto, en estas barracas había literas comunales donde los amontonaban como sardinas en una lata en estos palés de madera con paja, cuerpo a cuerpo. Sabes, después de estar en esta barraca durante un tiempo, con el tiempo, Corrie y su hermana Betsy fueron forzadas a cambiarse a una barraca aún peor. Quiero decir, como si pudiera ser peor, y sí, lo era. Y esta barraca en particular en el campo de concentración era conocida como la peor de las peores, porque estaba llena de paja y rancia y putrefacta, que estaba llena de excrementos y tenía que dormir sobre eso. Y era literalmente lo más asqueroso. Y es que tenían el doble de mujeres que eran forzadas a la misma barraca. Al entrar solamente querías vomitar, escribió ella. Por supuesto, las literas estaban apiladas tan densamente unas sobre otras que tenías que deslizarte para entrar. No podías sentarte en absoluto en tu cama. Era como un ataúd. Y por supuesto, la primera vez que Corrie y su hermana Betsy se metieron allí, estaban acostadas en esta paja horrible. De la nada, algo mordió la pierna de Corrie y ella gritó. Mientras se sentaba en la litera con amargura, golpeó su cabeza en la litera de arriba. ¿Alguna vez has estado en esa situación, sabes? Y ahora ella se está frotando la cabeza y tratando frenéticamente de descubrir qué fue lo que la mordió. Finalmente salió de la litera frenéticamente y se dio cuenta de que estaba siendo atacada por pulgas. Literalmente saltaban por todas partes, todo su cuerpo. Finalmente exclamó a su hermana, dijo: no puedo hacer esto, no puedo vivir así. Literalmente hay pulgas por todas partes y huele a vómito. ¿Cómo se supone que debo vivir así? ¿Cómo se supone que debemos vivir aquí? Y Betsy, su hermana, logró contrabandear una Biblia a esta barraca en particular. Era una de las únicas personas que tenía una Biblia en el campo. Ella dijo: bueno, simplemente leamos la palabra de Dios esta mañana y dice que demos gracias en todas las circunstancias. ¿Sabes qué, Corrie? Eso incluye las pulgas. Y por supuesto fue uno de esos momentos en los que Corrie probablemente pensó: ay, vamos, no te pongas tan espiritual en este momento, chica. No estoy de humor para un versículo bíblico, así que vamos, ¿alguna vez has estado ahí? Estaba pensando: no me digas que tengo que agradecer a Dios por estas pulgas. Pero Betsy le dijo: bueno, adivina qué, Dios sabía que compartiríamos una litera con pulgas, así que voy a agradecer a Dios por ellas, porque eso es lo que dice su palabra. Entonces Corrie estaba como: bueno, entonces se unió a su hermana en oración y su hermana oró: Dios, te agradezco por estar en este lugar con mi hermana. Mucha gente no tiene a nadie, pero yo tengo a mi hermana y Dios, te agradezco por permitirme contrabandear una Biblia. Y es que quiero decir, no podría tener un mejor libro que este libro, Señor. Así que gracias por eso. Y Señor, te agradezco porque estoy en una barraca con la mayor cantidad de mujeres, porque yo sé que estando tan apretados, más gente podrá escuchar de tu palabra, y cuando hagamos estudios bíblicos escucharemos lo que nos quieres hablar. Y de verdad
sé que harás un ministerio aquí. Y Dios, incluso te agradezco por las pulgas. Y por supuesto, mientras oraba de esto, Corey estaba pensando como, todavía no estoy de acuerdo con esto. Pero está bien, Dios, vamos a dar gracias en todas las circunstancias. Y rápidamente, en las próximas semanas, adivinen qué, su estudio bíblico despegó por completo. Hicieron más ministerio, llevaron a más personas a Cristo en esa barraca de lo que habían hecho en todos los meses anteriores. Y literalmente se convirtió en una especie de iglesia doméstica, que estaba comenzando un verdadero avivamiento en todo el campo. Y por alguna razón extraña, los guardias simplemente no los revisaban a menudo en esa barraca. De hecho, era muy raro. En otros lugares aterrorizaban a las mujeres todos los días. Pero aquí viene lo extraño. En esta nueva barraca nunca parecían molestarlos. ¿Alguien puede adivinar por qué descubrieron más tarde que eran las pulgas? Cada nazi en ese campo sabía que si te acercabas a esa barraca, las pulgas te atacarían. Adivinen qué, Dios convirtió su dolor en su protección. Alguien diga amén. ¿Qué tal si podría estar haciendo lo mismo en tu vida? ¿Qué tal si tu dolor es tu protección? ¿Qué tal si fuera eso? Déjame contarte otra historia. Uno de mis mentores en el ministerio es un tipo llamado Bob. Solo voy a usar su primer nombre debido a la sensibilidad de la historia que estoy a punto de compartir. Pero hace años, el Señor le dijo a mi mentor Bob que apuntara a cierto país con el evangelio. Era un país muy cerrado al evangelio, donde la gente muere regularmente por su fe, donde es ilegal incluso poseer una Biblia. Y en este país en particular es muy común que los cristianos sean arrojados a la prisión y nunca se les vuelva a ver. Sin embargo, hay millones y millones de niños que están abiertos al evangelio y simplemente no tienen el evangelio. Así que, aunque pareciera un sueño imposible, simplemente comenzó a orar. Señor, ¿podrías permitirme encontrar la forma de obtener la Biblia en una versión relevante de la Biblia que estos niños puedan leer y ver en su propio idioma? Señor, ¿podrías hacer un camino donde no lo hay? Y bueno, empezó a hacer planes para esto y estaba recaudando dinero, y mientras lo hacía, de repente empezó a sentir ciertos dolores y molestias en su cuerpo. Fue al médico para ver qué pasaba y adivinen qué, recibió el peor diagnóstico posible. Le diagnosticaron cáncer, lo cual fue muy devastador para él porque ya se había comprometido a hacer estas presentaciones de viaje. Y es que las iglesias anfitrionas en este país estaban arriesgando sus vidas para que él viniera, y él sabía que no podía decir que no a estas cosas. Pero ¿cómo se supone que debía hacerlo? Especialmente con cáncer. Iba a hacer todos estos tratamientos, ¿y cómo lo iba a manejar? Así que con el tiempo todo el mundo le decía, no lo hagas, Bob. Pero él seguía pensando, ¿saben qué? No quiero quedarme sentado pensando en mí mismo todo el tiempo. Preferiría estar pensando en estas personas que necesitan el evangelio. De hecho, descubrió que una de sus únicas formas de alivio era estar enfocado en los demás, hacer ministerio en ese momento. Pero ahora tenía dos grandes peticiones de oración. Dios, ayúdame a llegar a los niños. Y Dios, ayúdame a sanarme de este cáncer. Permítame sobrellevarlo. Y bueno, así que terminó yendo a este viaje, y no voy a mentirles, fue un viaje difícil. Pero mientras estaba allí, tuvo una oportunidad rara de hablar con un alto funcionario del gobierno. El funcionario podía ver que algo estaba pasando con su cuerpo, porque tenía muchos de los diferentes signos clásicos del cáncer. Así que Bob dijo, bueno, sí, para ser honesto, estoy luchando con este tipo de cáncer, pero tengo muchas esperanzas. Realmente creo que mi Dios puede sanarme. Y por supuesto, lo que Bob no sabía en ese momento es que en ese mismo funcionario del gobierno ateo con el que había estado hablando el día anterior, había recibido el mismo diagnóstico exacto, con el mismo cáncer que Bob había recibido un par de meses antes. Y este hombre estaba aterrado y se preguntaba, ¿cómo estás lidiando con esto? ¿Qué estás haciendo? Dame consejos, ayúdame a entender. Y después de hablar con Bob incluso por unos minutos, dijo, no tengo la esperanza que tú tienes. Por favor, Bob, ¿puedes cenar conmigo esta noche? Sería un honor llevarte a cenar y simplemente aprender de ti para ver cómo estás lidiando con todo esto. Por supuesto, Bob sabía que en realidad la mitad de la respuesta ni siquiera era médica, era el evangelio. ¿Y cómo iba? Quiero decir, este tipo literalmente podría expulsarlo del país. Ya sabes, podría ponerlo en prisión si lo compartiera con él. Así que durante la cena fue franco con él y le dijo, hey, esta es la buena noticia de Jesucristo, la resurrección de poder puede ser tuya. Y este líder comunista quedó tan impresionado por el testimonio de Bob que dijo, ¿sabes qué?
Mi país necesita este mensaje más que nunca. Yo necesito este mensaje más que nunca. ¿Sabes qué? No sé qué estás haciendo, pero quiero abrir un camino para facilitarlo. Y adivina qué, terminó dando luz verde a la impresión de la Biblia en la imprenta del gobierno socialista, dirigida por ateos. Quiero decir, venga, solo Dios puede hacer esto. Solo Dios pudo hacer que eso sucediera en un país así, donde la gente está encarcelada, donde literalmente el gobierno está imprimiendo el evangelio. Y hasta ahora han logrado llevar la palabra de Dios a más de 3.6 millones de niños en ese país y más de 1,000 millones en todo el mundo. ¿Y sabes cuál es la cosa más increíble? En el momento en que llegó a casa, su cáncer desapareció por completo. Digo, vamos, ya sabes, él estaba como, Dios, ¿qué estabas haciendo allí? ¿Sabes? Escucha, la presencia de la adversidad no significa que Dios no te esté escuchando. A veces la adversidad, como el cáncer de Bob, es en realidad la clave que abrirá la puerta imposible. ¿Me estás escuchando, iglesia? ¿Y si tu crisis fuera tu clave? De hecho, Bob incluso me dijo, ¿sabes? Desde ese momento, siempre que enfrento la adversidad, ¿sabes qué? Dejé de preguntarle a Dios por qué y comencé a preguntarle a Dios con qué propósito. En otras palabras, ¿qué tipo de milagro me estás preparando y cómo puedo prepararme para ese milagro? Iglesia, ¿estás viendo la diferencia? A veces nuestros contratiempos son en realidad preparativos. A veces, cuando las cosas parecen estar cayéndose a pedazos, en realidad se están uniendo. Y la única razón por la que no podemos verlo, la única razón por la que no podemos sentirlo, es porque no vemos lo que Dios ve y no estamos actuando las cosas que Él eligió para nosotros hacer. Significa que tenemos que hacer nuestro trabajo, lo cual es elegidos para alabar, elegidos para servir, elegidos para sufrir. Y Dios hará su trabajo, que es salvarnos, ¿ok? Permítanme resumirlo así, ¿de acuerdo? Fuimos elegidos ¿para qué? Para alabar. Fuimos elegidos ¿para qué? Para servir. Fuimos elegidos para alegrarnos en nuestro sufrimiento. Y la cuarta, que no he compartido todavía, y aquí está la buena noticia: Dios nos ha elegido para tener éxito. ¿Quieres saber 4 verdades para afianzar tu alma en una temporada de por qué yo? Tienes que recordarte a ti mismo que fuiste elegido para tener éxito y, en última instancia, al final mirarás y triunfarás sobre tus enemigos, como dice el Salmo 112. Porque Dios no te abandonó para que sufras para siempre. No, de hecho, en 1 de Tesalonicenses 5:9 dice que Dios no te designó para sufrir ira, sino para recibir salvación a través de Jesucristo. ¿Está bien? Tal vez tengas que sufrir por un tiempo, pero al final del día sus intenciones contigo son que ganes. ¿Y cómo lo sé? Porque podemos leer el final de la historia en Apocalipsis 17:14. Dice que las personas malvadas harán guerra contra el Cordero, lo cual es Jesús, pero el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Él es el Rey de reyes, y con Él estarán sus seguidores llamados, elegidos y fieles seguidores, que somos tú y yo. ¿Estás en el equipo ganador? ¿Tú ya sabes que estarás en el desfile de la victoria? La Biblia incluso nos promete que gobernaremos con Cristo con un cetro de hierro. En otras palabras, seremos completamente empoderados en los años por venir, si hacemos nuestro trabajo. El final feliz es inevitable. De hecho, incluso Jesús dijo en Marcos 10:30 que cualquier cosa que perdieras por causa de Cristo, cualquier cosa que sacrifiques por causa de Cristo, resultará en un retorno de 100 veces mayor. Eso es un retorno que no puedes obtener en ningún lado. 100 veces mayor. Adivina qué, eso es lo que obtenemos. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos para tener éxito. Es por eso que me encantan estas cosas como el día de servicio, porque es como ganar la lotería al servir a otras personas, al orar por otras personas, al mostrar amor práctico a otras personas. Nos saca de nuestra autoabsorción, nos ayuda a enfocarnos en los demás y finalmente estamos preparando nuestro éxito futuro. Cada año que hacemos en la iglesia, cada año que salimos y simplemente hacemos proyectos de servicio en la comunidad, docenas de personas nuevas vendrán a nuestra iglesia en las próximas semanas preguntando: ¿quién hace esto? Una cosa es segura, puedo decirte esto: siempre habrá una razón para enfocarnos en nosotros mismos. El diablo se asegurará de que lo haya. Siempre habrá una razón para preguntar ¿por qué yo?, si lo estamos buscando. Y el diablo siempre nos dará una razón convincente para justificar por qué somos la víctima y por qué el mundo nos debe algo. Y eso es un lugar triste y lamentable en donde algunos están. Y aquí está el antídoto, iglesia. Si podemos apartar nuestros ojos de nosotros mismos y enfocarnos en Él, las cosas que Él nos eligió para hacer, la misión de Él,
Tú podrás sentir su alegría. ¿Y por qué? Porque ya no solo somos consumidores, somos conductos a través de los cuales Dios puede trabajar. Y eso es lo más satisfactorio del mundo, estar en su misión. Hay más bendición en dar que en recibir. Y tengo este presentimiento de que algunos de ustedes, si son honestos, tal vez están descuidando algunas de estas disciplinas. Y como toda disciplina es un músculo que tienes que flexionar, el músculo de la alabanza, el músculo del servicio, en última instancia te lleva al músculo del éxito. Y es que tengo este presentimiento de que Dios quiere que dejes algunas de esas cosas que están centradas en ti. Pero la pregunta es, ¿qué son esas cosas? Está bien tener peticiones de oración centradas en ti. Dios las reconoce. De hecho, incluso la Biblia dice que lo que te tiene en angustia a ti, lo angustia a Él. Isaías 63. Así que solo tienes que saber que Dios se preocupa. Pon todas tus preocupaciones en Él. Primera de Pedro 5:7. ¿Por qué? Porque Él se preocupa por ti, pero no quiere que te obsesiones con esas cosas, que te pierdas en ese agujero negro. Así que quiere llamarte a su maravillosa luz en este momento, aquí y ahora, simplemente dejando esas cosas delante del Señor. Entonces, ¿cuáles son? ¿Son tus finanzas? ¿Es tu cuerpo físico? ¿Es el mundo en general? ¿Qué te inclina a lamentar y estresarte? Solo ponlo delante del Señor y quiero que simplemente entres en la alegría de su Espíritu Santo diciendo esta palabra: Dios, confío en ti. Dios, tú nos ves, conoces nuestras luchas, conoces nuestros sueños, tienes el cronograma del éxito perfectamente diseñado de tal manera que te glorificará y en última instancia resultará en recompensas increíbles para nosotros. Dios, confiamos en ti sin importar cómo se vea. Y tal vez estás aquí y nunca has confiado tu vida en Cristo. Puedes hacerlo aquí y ahora, orando esta sencilla oración después de mí, justo donde estés. Solo toma la última fe que tengas y di esto después de mí: querido Jesús, perdóname, renuévame y llévame a partir de hoy y por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús oramos.